Akā Manto. El manto rojo. Japón. En las afueras de una ciudad japonesa, donde las luces de los edificios nuevos no alcanzaban, se erguía la escuela secundaria Fusimi. Era un edificio de concreto gris, de líneas severas, que en sus mejores días había albergado a cientos de estudiantes. Ahora, cerrada por renovaciones que nunca llegaban, era solo una sombra húmeda y olvidada. Para Kenji, un estudiante de último año obsesionado con el club de astronomía y con un profundo temor a defraudar a sus padres, la escuela cerrada era una oportunidad. Su telescopio de segunda mano necesitaba un lugar verdaderamente oscuro para captar un cometa que solo sería visible esa semana, y el techo de Fusimi era perfecto. Su mejor amigo, Takeshi, el temerario y escéptico del dúo, accedió a acompañarlo, para evitar que te coma un tanuki o algo peor, bromeó. Dicen que esta escuela está embrujada, dijo Takeshi mientras trepaban la cerca oxidada, su linterna cortando la oscuridad como un sable. Que un estudiante murió aquí hace años. Algo con un espejo. Supersticiones, respondió Kenji, ajustando la mochila con su equipo. Pero su voz sonó más débil de lo que esperaba. El silencio del lugar era denso, cargado. No era el silencio de la ausencia, sino el de algo que contenía la respiración. Entraron por una ventana rota. Los pasillos, bañados por la luz azulada de la luna que entraba por las ventanas sucias, eran un desfile de sombras largas y salones vacíos. El aire olía a polvo, moho y algo más, un leve aroma dulzón y rancio, como a incienso viejo y papel húmedo. Su destino era la escalera de servicio que llevaba al techo. Pero para llegar, debían pasar por el bloque de baños del segundo piso. Takeshi, con su sonrisa desafiante, se detuvo frente a la puerta de los baños de hombres. ¿Vamos? Los lugares embrujados siempre tienen el baño más aterrador, dijo, empujando la puerta que crujió con un lamento metálico. Kenji lo siguió, una punzada de ansiedad en el estómago. El baño era una hilera de cubículos de madera desconchada y lavabos sucios. La última cabina, al fondo, tenía la puerta cerrada. Un cartel oxidado colgaba torcido, fuera de servicio. El famoso último cubículo, musitó Takeshi, acercándose. Golpeó la puerta con los nudillos. Toc, toc, toc. Desde dentro, no hubo respuesta. Solo un silencio más profundo, si eso era posible. ¿Ves? Nada, dijo Takeshi, pero su brazo, que se extendía para tocar el picaporte, se detuvo en el aire. Un sonido les llegó entonces. No de dentro del cubículo, sino del pasillo. Un susurro de tela pesada, como una capa o un manto arrastrándose suavemente sobre el suelo de linóleo. Su. Kenji sintió que el aire se enfriaba 10 grados de golpe. Takeshi bajó la linterna, su rostro perdió el color. El susurro se detuvo justo afuera de la puerta del baño. Kenji, susurró Takeshi, por primera vez sin una pizca de sarcasmo. La puerta del baño, que habían dejado entreabierta, comenzó a abrirse lentamente, con un chirrido prolongado y agonizante. En el umbral, recortada contra la tenue luz del pasillo, había una figura. Era alta, anormalmente delgada, y vestía lo que parecía un manto largo y lujoso. No podían distinguir su color en la oscuridad, solo que era oscuro y brillante, como la seda bajo la luna. Su rostro estaba oculto, no por una máscara, sino por una sombra profunda que el cuello alto de la capa y un sombrero elegante y antiguo creaban. De él, solo emanaba una sensación de atención fría, calculadora. La figura no entró. Se quedó en el umbral, inmóvil. Luego, una voz surgió. No era un susurro, ni un grito. Era una voz neutra, educada, casi robótica en su falta de emoción, pero cargada de una presión siniestra que llenó la habitación. Disculpen la intrusión, dijo la voz. Ofrezco un servicio. ¿Qué papel desean? ¿Rojo o azul? Kenji y Takeshi se miraron, petrificados. La leyenda. La conocían de los foros de internet, de historias para asustar. Akā Manto, el manto rojo. Un espíritu que acechaba en los baños públicos, especialmente en el último cubículo. Ofrecía una elección, papel rojo o papel azul. Pero era una trampa mortal. No, no queremos papel, logró articular Takeshi, retrocediendo hasta chocar con los lavabos. La figura inclinó ligeramente la cabeza. La sombra donde debería estar su rostro pareció profundizarse. Es imprescindible elegir. Rojo o azul. Es una cortesía. Kenji, cuya mente siempre analizaba opciones, vio el horror con claridad. Rojo, te desollaban vivo hasta que tu piel era una capa roja. Azul,
te desangraban hasta que tu cuerpo quedaba azul. La leyenda decía que la única escapatoria era rechazar la elección, pero ¿cómo se rechazaba a esto? ¡Corre!, gritó Takeshi, recuperando por un instante su arrojo. Agarró a Kenji del brazo y se lanzaron hacia la única ventana del baño, pequeña y alta. Pero antes de que pudieran dar 2 pasos, la puerta del último cubículo, aquella que decía fuera de servicio, se abrió de golpe con un estruendo. No había nadie dentro. Solo oscuridad, una oscuridad que parecía más sólida que el aire, y de ella salió una fría y pegajosa. Fue como si un viento helado y invisible los empujara hacia atrás, hacia la figura del umbral. Acá Manto no se había movido. La elección se vuelve urgente. Rojo o azul. Su voz ya no era educada. Tenía un filo metálico, una impaciencia de eones. Takeshi, acorralado y en pánico, gritó la primera cosa que se le vino a la cabeza. «Azul, dame el maldito azul». Un silencio absoluto cayó sobre el baño. La figura pareció satisfecha. Extendió un brazo largo y delgado desde su manto. En su mano enguantada de blanco inmaculado no había papel. Había un destello, el tenue reflejo de la luna en algo afilado y largo. Unas tijeras quirúrgicas, o quizás una daga de hielo. Azul. Muy bien. El color de la serenidad eterna. Kenji vio cómo Takeshi se llevaba las manos al cuello, donde una línea delgada y brillante apareció como por arte de magia. No sangraba todavía. Solo era un fino corte, perfecto. Pero Takeshi comenzó a temblar, sus ojos se desorbitaron mirando a Kenji, llenos de un pánico indescriptible. Cayó de rodillas, jadeando, pero no salía sangre de su boca. Se estaba enfriando, su piel tomaba un tono violáceo bajo la luz de la linterna caída. Él eligió, dijo la voz, girándose ahora hacia Kenji. Tu turno. ¿Rojo o azul? Kenji estaba paralizado. Su amigo se retorcía en el suelo, convirtiéndose en una estatua de cera azulada. El terror quería que gritara, que eligiera al azar, que hiciera algo. Pero algo en la neutralidad cruel del espíritu, en la mecánica absurda de su servicio, encendió una chispa de rabia en medio del pánico. No era un demonio de pasión, era un burócrata de la muerte. Y a los burócratas se les podía contestar con las reglas. No, dijo Kenji, y su voz sonó extrañamente firme en el silencio helado. No quiero tu papel. No necesito tu servicio. Acá Manto se quedó quieto. La sombra de su rostro pareció oscilar, como si el concepto lo confundiera. No es una opción. Debes elegir. Rojo o azul. Es el protocolo. No, repitió Kenji, retrocediendo un paso, sintiendo el frío del lavabo a su espalda. Tu protocolo es una farsa. Das una elección sin salida. Eso no es cortesía, es tiranía. Y yo no juego. Por primera vez, la figura mostró algo parecido a una reacción. Su cabeza se inclinó hacia un lado, con un movimiento casi animal. Todos eligen. El miedo los hace elegir. La prisa. La desesperación. Como tu amigo. Señaló con su cabeza a Takeshi, que ahora yacía inmóvil, con los labios morados y los ojos vidriosos, un rictus de horror congelado en su rostro. Él eligió por miedo, dijo Kenji, sintiendo un dolor desgarrador pero manteniendo la voz controlada. Yo elijo no jugar. Si tu poder depende de que acepte tu pregunta, entonces yo la rechazo. Un leve susurro, como de seda rasgándose, salió de la figura. ¿Era risa? ¿Frustración? Muy ingenioso. Pero este lugar es mi dominio. El último cubículo es mi puerta. Y has entrado en él. La puerta del cubículo maldito volvió a moverse. Esta vez, la oscuridad interior comenzó a derramarse, como tinta espesa, extendiéndose por el suelo hacia Kenji. Donde tocaba, el linóleo se ennegrecía y resquebrajaba. Kenji miró a su alrededor desesperado. Su mirada cayó en el lavabo. Había un espejo roto, cubierto de polvo y telarañas. En un acto de instinto puro, lo arrancó de la pared, haciendo saltar pedazos de porcelana. «Mírate», gritó, apuntando el espejo roto hacia la figura. Tú, que hablas de elecciones. Mírate y elige. ¿Qué eres? ¿Un verdugo escondido en las sombras? Muéstrame tu rostro. El reflejo en el espejo sucio no captó la figura elegante. En su lugar, Kenji vio algo fugaz y horripilante, una forma amorfa y retorcida, hecha de sombras antiguas y del eco de incontables gritos ahogados, aprisionada en la tela lujosa del manto. No era un hombre. Era una idea hecha monstruo, la idea de la elección forzada, del dilema sin salida. Acá Manto retrocedió.
no por el reflejo, sino por el acto en sí. La confrontación directa, el rechazo a participar en su juego, el desafío a su naturaleza misma, eso era algo que rara vez encontraba. La oscuridad que se derramaba del cubículo vaciló. Nadie hace eso, dijo la voz, y por primera vez, Kenji detectó un matiz, una leve vibración de perplejidad. Pues yo lo hago, dijo Kenji, bajando el espejo, jadeando. Lárgate. Tu servicio no es bienvenido aquí. El espíritu permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, con un movimiento fluido, recogió su manto. Tu amigo pagó la tarifa, dijo, su voz volviendo a la neutralidad mortal. Tu insolencia es un pago diferente. No tomaré tu vida hoy. Pero has visto la puerta. Y la puerta te ha visto. Donde quiera que vayas, en el último cubículo de cualquier lugar, el susurro estará más cerca. La elección será más persuasiva. Sin más, la figura giró sobre sus talones. El manto ondeó, y por un segundo, Kenji juró ver el brillo de un rojo profundo, como sangre vieja, en su forma. Luego, Akamato se deslizó por la puerta y se fundió con las sombras del pasillo. El susurro de su tela se alejó hasta desaparecer. La presión en el baño se disipó. La oscuridad del último cubículo retrocedió, dejando solo un hueco sucio y vacío. Kenji se dejó caer al suelo, temblando incontrolablemente, junto al cuerpo frío y azulado de Takeshi. Las lágrimas, retenidas por el shock, finalmente brotaron. La policía encontró a Kenji en estado de shock, abrazado a su amigo muerto. El informe forense habló de un paro cardíaco extraño, hipotermia inexplicable. No hubo marcas de violencia, solo ese fino corte en el cuello, que atribuyeron a un trozo de metal durante su caída. Para el mundo, fue una trágica fatalidad. Pero Kenji sabía la verdad. Takeshi había muerto por elegir bajo el miedo. Y él vivía por haberse negado. La escuela Fusimi fue demolida poco después. Pero Kenji no encontró paz. La advertencia del espíritu era cierta. En cualquier baño público, especialmente si estaba vacío, sentía una presencia fría observándolo desde el último cubículo. A veces, en el borde del sueño, oía el susurro de una tela lujosa. Y en momentos de estrés profundo, de esos donde la mente se siente acorralada, la pregunta susurraba en su mente, con una voz educada y terrible, ¿rojo o azul? Kenji nunca contestaba. Apretaba los dientes y salía del baño. Se cambió de ciudad, estudió psicología, especializándose en fobias y la ilusión de la elección. Ayudaba a personas que se sentían atrapadas en dilemas sin salida, enseñándoles que a veces, la verdadera fuerza está en rechazar las opciones envenenadas que te presentan. Pero guardaba un secreto. En su casa, en el baño, había quitado la puerta del último cubículo. No podía soportar la idea de que estuviera cerrado. Y en el espejo, aquel que usaba cada mañana, a veces, si la luz era tenue y estaba muy cansado, veía reflejado no solo su rostro, sino el tenue contorno de un manto oscuro y elegante, parado justo detrás de él, inmóvil, esperando. Akamato no se había ido. Solo había pospuesto el servicio. Porque en el mundo de los espíritus, como en el de los hombres, algunas elecciones no son entre opciones, sino entre resistir un día más, o finalmente, rendirse al susurro de la tela en la oscuridad.